segundo bloque de Plural invitamos a Mariela Aguirre, a la licenciada en Psicología, para hablar de salud mental y de este nuevo organismo, este nuevo proyecto que está disparando la provincia. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Es una coordinación interministerial. Sí, justamente tiene que ver con una nueva visión de la política de salud mental, con una nueva decisión también de nuestro ministro, el ministro de Salud, como así también el ministro de Prevención de Adicciones, de justamente integrar los organismos a través de dispositivos de guardias, porque son dos organismos que tienen una trayectoria y una trascendencia importante, como es el Hospital Carrillo, como así también el Monoclínico Manantial, que hace años vienen trabajando en adicciones, y en esta oportunidad es a través de un dispositivo justamente la integración. ¿Para qué esto? En primer lugar, es el fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo para dar una respuesta integral a la persona que viene a pedir ayuda. Directamente todo va a estar bajo la órbita de la salud mental, atendiendo tanto a los pacientes que son de consumo problemático de adicciones, con todos los tipos de adicciones, como así también todos los tipos de trastornos de salud que puedan tener dentro de la órbita de la salud mental. Decías, para las personas que vienen a pedir ayuda, ¿van a pedir ayuda? Muchísimo. Y más aún en estos tiempos se ha incrementado la demanda de lo que sea psicoterapias, como así también las guardias. Bueno, las guardias permanentemente están llegando de todo tipo de demanda, pero los pedidos de asistencia psicológica o de ayuda psicoterapéutica han incrementado, y esto tiene que ver también, uno, por el contexto que vivimos, tiene que ver el contexto económico, por las ciertas incertidumbres, tiene que ver también con un montón de secuelas que venimos padeciendo también desde la pandemia, porque digamos que la pandemia lo que hizo es poner en valor y en agenda también la salud mental y la importancia que tiene la salud mental en las personas, y sobre todo en la salud, porque partimos de una consigna nosotros, Raúl, que sin salud mental no se puede hablar de salud. Claro. Es tan importante. Es como la base, de ahí es partimos. la base, porque es lo que te permite, digamos, relacionarte, tener un estilo de vida, poder relacionarte, hacerle frente a las crisis de la vida, el poder adaptarte. O sea, sin una salud mental vos no podés relacionarte de una manera equilibrada. O sea, que se necesita de todas estas áreas emocionales, psicológicas, también sociales, para uno poder tener una vida medianamente adaptativa y poder hacer frente a todas estas situaciones que estamos viviendo. Desde las incertidumbres, desde las cuestiones económicas, desde cómo tramitar, cómo llegar a fin de mes o cómo poder administrar la economía de la familia, los proyectos de vida, la situación también de los jóvenes en cuanto a la esperanza, la expectativa de vida. O sea, son un montón de variables que hacen que incremente, que se pongan, yo diría, en jaque lo que sea la salud mental. Y bueno, los dispositivos de salud pública, digamos, como tienen efectores a lo largo de todas las provincias, son los que van recepcionando esas demandas. Mariela, la gente, nosotros, el pueblo, ¿se da cuenta que esta situación económica, social, estos conflictos producen determinadas alteraciones que hacen que yo tenga que ir a hacer una consulta sobre mi salud mental, o cómo se da ese proceso? No, en realidad yo creo que desde la alteración en la vida de uno, ¿no?, que altera la calidad de vida, desde el sueño, ciertos trastornos, la tristeza, la desesperanza, la depresión, el insomnio, son un montón de síntomas que hacen que uno no pueda, digamos, tener una calidad de vida, y que me obliga a pedir o me exige a pedir ayuda, eso de por sí. Y hay algo que nosotros, los que trabajamos en el área de salud mental, entendemos. Hay un paralelismo entre lo que es la economía, de cómo administramos nuestro psiquismo, con la economía financiera. Del bolsillo.
Entonces, cuando hay una alteración, por ejemplo, si estamos preocupados cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos las cuotas de los chicos, o que nuestros ahorros se ven todos cada vez complicados o realmente han desaparecido, qué sé yo, todo eso nos lleva a un estado de alerta, de ansiedad, de desesperación y de incertidumbre que hace que se altere nuestra vida, afecte nuestra salud y que necesariamente recurramos a pedir ayuda de esto. Digamos como que los síntomas mismos son ordenadores a pedir ayuda. Y por supuesto que el tema de la accesibilidad o el pedido de ayuda al psicólogo hoy en día o al psiquiatra está más sociabilizado, está más naturalizado que antes. Entonces, bueno, es ahí donde aparecemos nosotros los dispositivos de salud para poder dar respuesta a esto. ¿Se puede tipificar quiénes son los más afectados en edad, en sexo, en población, en recursos económicos? Siempre, en realidad en esto a todos por igual. Transversal totalmente. Es transversal, teniendo en cuenta que por supuesto que los jóvenes por una vulnerabilidad propia de la etapa, por esto de la incertidumbre de los proyectos de vida o de no saber qué hacer con su vida, esto por supuesto, y aparte por la inmediatez de cómo ellos viven y cómo están atravesados con la tecnología, con la información, con una estímulos que tienen, muchas veces se ven, digamos, afectados por este tipo de cosas, pero ni hablar las familias. Cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando, bueno, de los adultos que tienen que hacer frente a estas responsabilidades. Y vos pensate, para hablar de salud mental, más allá de lo conceptual, te hablo un caso típico, ¿no? Unos padres de familia o referentes de familias que tienen que planificar la economía de su familia o qué hacer con el futuro, sus estudios, cómo pagar los ingresos, cómo pagar los estudios. Eso ya de por sí genera estrés. Un estrés, genera un incremento de las ansiedades, de las angustias, que esto impacta después muchas veces en el autoconsumo de medicación, si en el caso que no piden ayuda, en una prescripción médica. Y por supuesto que en la edad, si hablamos en la tercera edad, estamos hablando también de la soledad, hablamos del aislamiento, hablamos de que también padecen ver a sus hijos como pasando mal están pasando mal y cómo le pueden ayudar como uno de los factores. Entonces también se refugian en los psicofármacos o caen en alguna depresión o muchas veces también aparece mucho acá el tema de la ludopatía. Pero vos fíjate que de acuerdo a los dispositivos de guardias que tenemos, los dispositivos de efectores que tenemos en salud pública, vemos que la mayoría de los que vienen mucho a consulta hombres. Y las mujeres también vienen acompañando muchas veces a sus hijos o a las parejas, o vienen los hermanos acompañando. Esto no se daba antes. No se daba antes la cantidad. La cantidad. O sea, la demanda siempre existió porque, bueno, hay trastornos que son propios a la naturaleza de cada psiquismo o de cada personalidad, pero la cantidad, la demanda ahora es mucho mayor. Aparte de otras de las cosas. ¿Y eso tiene relación con el plano económico en forma casi directa, ¿no es cierto? Todo tiene que ver. Tiene que ver las decisiones que se toman, las incertidumbres, las posibilidades que tenga cada uno también. Y ahí es donde entra la salud mental que pueda tener cada integrante de la familia para poder hacer frente a esas crisis, para poder dar respuesta, adaptarse. Vos no te olvides que muchas veces, y esto hablando más técnicamente en el campo de la salud mental, los trastornos estos de pánicos, de ansiedad o los síntomas que se presentan en el ser humano es una manera de dar respuesta a adaptarlo o hacerle frente a la situación que yo estoy viviendo. Así puedo enfrentar Así puedo enfrentarlo, lo puedo enfrentar con una fobia, lo puedo hacer con un infarto, lo puedo hacer con una gastritis, o sea, con determinados síntomas como que me posibilitan una manera de tramitar esas angustias, los miedos que estoy padeciendo y el día a día.
Y uno de los temas que preocupa y que bueno, que está en la agenda de todos los comunicadores, de todos los medios gráficos, televisivos y todo eso, es lo que hace también al uso de las tecnologías, ¿no? Todo la impronta que está produciendo tanto o las conductas de comportamiento tanto de los niños como los adolescentes y nuestra misma vida, y cómo altera la calidad de relacionamiento por estar mediatizada por estar tan pendiente del celular. Exactamente, y eso conlleva a una serie no solamente de trastornos de ansiedad, depresión, y específicamente el tema de las adicciones. ¿Por qué trastornos de ansiedad y de adicción? El uso del... Bueno, la adicción sí, lo anterior, ¿por qué? Y por el vínculo de relación que yo, establezco con esa tecnología, la cantidad de hora que empieza a ocupar, digamos, mi día, que hace que yo no pueda o caminar o relacionarme o tener una vida más sana, todos los disparadores. Vos no te olvides que hay una relación química. Claro. Desde los impulsos que produce toda la tecnología con todos nuestros circuitos de recompensa del cerebro, se establece una relación de dependencia donde se disparan estímulos ansiógenos y hace que, bueno, que se empiecen a disparar otro tipo de emociones, ¿no? El típico caso de que todos te comentan que cuando se levantan lo primero que hacen es revisar los mensajes. Ni saben claro. qué hora es y empezar a revisar o estar pendientes de las notificaciones. O sea, tu vida empieza a estar mediatizada por un objeto. Empieza y termina. Empieza y termina, claro. Ocupa mucho. Estoy hablando de mí, ¿eh? Sí, pero es que a la mayoría no pasa eso, claro. Que bueno, depende del grado de salud mental que pueda tener cada uno, de ser un poco más consciente y decir, bueno, dedico este tiempo o dejo para conversar, o si estoy con mi pareja o con mi familia, con mis hijos, dejo a un lado el celular. O sea, ahí va a depender de acuerdo al grado de conciencia y los recursos de salud mental que cada uno claro. pueda tener, pero en realidad nos atraviesa todo y insisto, ahí es el valor de la salud mental, donde uno tiene las herramientas cómo afrontar, digamos, esas situaciones o bien más adaptativas o mucho más estresantes. Mariela, ¿el Estado corre detrás de estas problemáticas, va a la par o tiene alguna posibilidad de adelantarse un poquito? Porque estamos diciendo adicciones por el uso de la tecnología, problemas de salud mental en ese sentido, problemas de salud mental por la situación económica, social. ¿El Estado dónde está? Bueno, el Estado siempre está. Hay algo puntual que pasó, ¿no? Que en este momento, que justamente esta visión de política sanitaria y de decisión política también de nuestros ministros, de justamente hacerle frente a esta unión, es justamente para... Se empieza a mirar un poco más. A mirar, en primer lugar, darle la importancia y la relevancia que tiene la salud mental como claro. amerita y como nos exige ahora la sociedad y la misma situación, ¿no? Que puso de relevancia. O casualidad que en un momento, en un año, donde nosotros estamos trabajando intensamente con estas instituciones para fortalecer y dar respuesta integral al usuario o al padeciente, veíamos como a nivel nacional, si bien esto, digamos, después tuvo otro curso, ¿no? Se cuestionaba la existencia de otros hospitales importantes en salud mental, justamente en un momento crucial, porque hoy en día la salud mental está en agenda y está justamente en un lugar importante para poder dar respuestas a todas las cosas desconocidas que se están suscitando. Entonces, justamente con este polo de integración y el fortalecimiento que se está trabajando también en las redes a lo largo de la provincia, con profesionales y con los servicios para de alguna manera poder hacer frente. Hace poco, desde el gobierno, por ejemplo, se lanzó también la mesa interministerial de prevención del abordaje del suicidio integral, donde están todos los organismos justamente para coordinar y hacer frente a algo que pasa y que es un problema
que está. Que había que hacer, y que había frente, que había claro. que hacer porque, a ver, si bien siempre se daba respuesta en el sentido de que los pedidos llegaban a la guardia o algún efector, pero este último tiempo fue mucho más importante, entonces había que reorganizarse nuevamente. Es ahí donde se toma esta decisión para trabajar con más sinergia, para tener información, para poder asistir, para poder actuar coordinadamente, porque requiere de la intervención de todo un aparato para poder dar respuesta. Entonces, esto viene también a sumarse, digamos, desde el Estado como una herramienta para poder darse respuesta. Esta nueva configuración de la integración también viene a fortalecer y a sumar, digamos, como herramientas del Estado para hacerle frente, y los programas que van surgiendo. Pero no te olvides que es una reingeniería en función de que los escenarios han cambiado, los síntomas han cambiado, las demandas han cambiado, entonces las edades de consumo han cambiado, entonces eso también nos exige como Estado reorganizarnos. Mariela, muchísimas gracias. No, a ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.